Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a ser diferente, un espacio para la reflexión. Hoy vamos a hablar de la Biblia, si hay que interpretarla literalmente, cómo se puede interpretar la Biblia, dar algunos tips que te permitan acercarte un poco más a la lectura de la Sagrada Escritura. Cuándo utilizar una palabra, cuándo no utilizarla, por qué sí, por qué no leer esta otra, por qué hacer de alguna manera una comparación con otro texto bíblico, un paralelo con otro texto bíblico y cómo sacar de allí experiencias que edifiquen tu vida. Necesariamente la palabra de Dios es la palabra de Dios. ¿Por qué? Muchos dicen, pero es que esa la escribieron los hombres. Efectivamente sí. Fue escrita por los hombres, puesta por escrito por los hombres. Pero la palabra de Dios no es solamente lo que está escrito, es la vivencia general de Dios en los hombres. Es decir, son todas las vivencias que Dios inspira por medio del Espíritu Santo y que se ponen también por escrito, se pueden poner también por escrito. Acuérdate que la palabra de Dios, la Biblia en el Antiguo Testamento, los primeros 1000 años fueron en una tradición oral. ¿Esto qué quiere decir? Que pasó de voz a voz y por eso se tenían que utilizar ejemplos que fueran ejemplos duraderos, como el caso de la ballena que se tragó a Jonás, como el caso del mar que se abrió en dos, como el caso del bastón que se convirtió en una serpiente o el bastón que floreció. Son cosas que se quedan en la memoria, es lo que se llama un lenguaje alegórico. Así pues entonces la palabra de Dios es de Dios porque es inspirada por el Espíritu Santo, pero puesta en los labios y en las manos de los hombres para ser escrita. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que para que la palabra de Dios sea duradera, para que la palabra de Dios sea perenne, necesita tener unos idiomas especiales que permanezcan a lo largo de la historia. O mejor, algo que se llama los géneros literarios. Los géneros literarios son importantísimos. ¿Quién de nosotros no creció escuchando tal vez el cuento de Caperucita Roja, de Pinocho, de las mentiras, de cómo le crecía la nariz? Pues era sencillamente un cuento, digamos, muy inflado, de un personaje muy inflado, muy pintoresco, precisamente para hablar de lo que ocasiona la mentira, de cómo incluso muchas veces se puede conocer la mentira. Necesariamente la palabra de Dios ha tenido que ser escrita así. Pero como también necesita transmitir algunas cosas exactas, entonces necesita también datos históricos para que además la hagan verídica. Y por eso es que la palabra de Dios ha sido escrita en géneros literarios. Uno de ellos, por ejemplo, es el género literario parabólico, que era el que utilizaba Jesús. Como quien dice, le hablo a Pedro para que escuche Juan. Cuento esta historia para que de esta historia podamos desprender unas verdades específicas. Pero hay otras historias que ya no son parabólicas, sino alegóricas. ¿Y qué es este género alegórico? Es contar, digamos, una historia sobredimensionada o una historia inflada para que la persona pueda encontrar una verdad. Es como ponerle una lupa a una letra. La lupa con la letra se ve más grande, te queda más fácil de leer. Claro, eso es un género literario alegórico. Pero hay otros géneros literarios. Por ejemplo, lenguas en romance en general, que son, digámoslo así, un idioma sapiensal. Podemos hablar de los salmos, de los proverbios, son lenguajes sapiensales, el cantar de los cantares, que vienen en prosa y verso. Y entonces hace una composición muy bonita, a la cual incluso hasta se le puede poner música. Todos estos textos bíblicos y todos estos, digamos, lenguajes que utiliza la palabra de Dios es para transmitir siempre una verdad a diferentes públicos, en diferentes edades y en diferentes tiempos. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, fue recopilada en diferentes tiempos. Por eso necesitamos mirar también el contenido y a quién fue dirigida la palabra. Hay un documento de la iglesia, creo que es el 181, que se llama La interpretación de la Biblia en la iglesia. Si no, usted lo va a confirmar, lo busca y lo confirma. Pues bien, este documento habla de los métodos de interpretación de la palabra de Dios. Entre ellos, el más reciente es el método histórico-crítico, que tiene que ver precisamente con el tiempo en que se vivió esa circunstancia y el público a quien fue dirigida precisamente esa palabra que se escribió. Por eso nosotros no podemos interpretar la Biblia así al pie de la letra, es decir, tomarlo textualmente, lo que allí dice. Cuando dice si tu ojo te hace pecar, obviamente este es un idioma alegórico. ¿Para qué?
para que tú te des cuenta de la importancia de lo que genera una tentación, y es mejor que evites esa tentación y no sea que después entonces termines condenado. A eso se refiere con córtate la mano, quítate el ojo, arráncate el ojo. Y luego entonces un idioma comparativo. Mira las aves del cielo que ni siembran ni cosechan, y sin embargo vuestro Padre que está en el cielo las alimenta. Es para comparar una historia y hacerte entender o darle más peso al amor de Dios en términos generales. Ahora bien, la palabra de Dios no se puede descontextualizar, no se puede sacar del contexto. Acuérdate de aquello que se llama texto y aquello que se llama contexto. Texto es una frase que comienza y termina en un punto específico que está dentro de una historia general, a lo que le llamamos perícopa o a lo que se le llama un contexto en general. Y este contexto es para transmitir una idea general que puede tener varias ideas contenidas dentro de ese mismo contexto. Estamos hablando, por ejemplo, de la parábola del hijo pródigo. Es un contexto, está dentro del gran contexto del perdón, pero tiene una historia de un padre y un hijo, que es una historia alegórica, ¿no?, que transmite un perdón, y dentro de esto hay varias historias también que nos pueden servir, como es la del hijo mayor, del hijo pródigo, la del lugar donde cultivaba los cerdos, donde criaban los cerdos, pues sencillamente transmite varias verdades dentro de un mismo contexto. Entonces muchas personas sacan pedacitos de ese contexto para tratar de, digamos, pullar a la otra persona, golpear a la otra persona, hacerla sentir mal, manipulan la palabra, y por eso es que se dice el viejo refrán: no saques el texto del contexto para que no tengas pretexto. Es decir, que debes utilizar todo un contexto para saber cómo fue escrito. Cierto día una persona me decía: Juan, la orinoterapia es de Dios y está en la Biblia. ¿Cómo así? Sí, mira, eso está en Juan en el capítulo, está en Proverbios en el capítulo 15, verso 5. Y entonces decía allí: calma la sed con el agua de tu propio pozo. Ahí lo dice la palabra de Dios, pero por supuesto está dentro del contexto del matrimonio. Cuando le dice al hombre: sacia tu sexualidad, tu deseo sexual con tu esposo, con tu esposa, con la compañera de tu juventud, ¿no? No andes por ahí desperdiciándola por fuera. Y era para transmitir una idea sobre el matrimonio, no para hablar de la orinoterapia. Por supuesto que eso no es lo que quiere decir la palabra de Dios. Así es de que la palabra de Dios no se toma siempre de manera textual. Hay algunas citas específicas textuales, por ejemplo, en lo que se refiere a lugares, en lo que se refiere a caminos, ¿no? Estaba, por decir algo, Jerusalén estaba de tal ciudad a 3 estadios, vas y cuentas y efectivamente estaban los 3 estadios, porque ahí transmite ya algo que se llama exactitud, siempre una verdad y a veces una exactitud. Así es como se debe interpretar la palabra de Dios. Dios te bendiga, hasta una próxima oportunidad.